Entonces, ¿me querías decir matarlo? Está bien. Richard, muchísimas gracias por estar aquí en esta entrevista. Para mí es muy importante tenerte aquí porque el trabajo de los especialistas en escenas de riesgo fue muy importante para mí desde mi infancia. Crecí viendo todas las películas y series de televisión estadounidenses y también algunos videojuegos como el de Stuntman, un tipo con un auto que tenía que recrear todas las escenas de películas de los años 70 y 80. Eso es la magia para mí, para el cine. Todas esas películas de los 70, 80 y 90, es genial. Quiero decir, por eso quería hacer esta entrevista, para saber más sobre esto. Así que empecemos desde el principio. ¿Qué te hizo elegir este camino de ser especialista en escenas de riesgo? Es simplemente algo que siempre me ha interesado. Me gusta mucho el aspecto físico de hacer escenas de riesgo en la industria del cine. Disfruto el aspecto artístico de ello. Eres capaz de crear. Y siempre he pensado que hacer algo que esté relacionado con tu trabajo, que esté presente mucho después de que te hayas ido de este mundo, seguirá ahí para que la gente lo disfrute. Siempre pensé que había algo realmente genial en eso. Y eso es todo. Todo parecía indicar que sería una carrera que me interesaría toda mi vida, como si no fuera algo que haría por un tiempo y me cansaría de ello. Y es realmente agradable tener una carrera en la que de verdad esperas con ganas ir a trabajar, porque he tenido otros trabajos en mi vida y básicamente trabajaba en esos empleos porque tienes que ganarte la vida y tienes que mantenerte, pero eso no significa que realmente lo disfrutes, no significa que estés haciendo algo que amas. Así que tuve mucha suerte y fortuna de poder hacer algo que realmente me encanta hacer. Sí, es muy interesante porque no todas las personas a las que les gusta hacer doble de acción realmente quieren serlo. Quizás algunas personas se inspiran, pero cuando haces lo que realmente quieres. Por ejemplo, algunas personas quieren ser pintores o diseñadores, pero si encuentras lo que realmente quieres en esta vida, ¿qué es? Quiero decir, a veces incluso podrías hacerlo gratis. ¿Qué es lo que más te gusta de ser doble de acción? ¿Cuál es tu parte favorita? Creo que mi parte favorita es crear algo que sea único para tus talentos y habilidades y para los talentos y habilidades de las personas que te rodean y luego interpretarlo. Siempre me ha encantado actuar y creo que esa es probablemente mi parte favorita. Idear algo que sea único para ti, ponerle tu propio toque artístico y básicamente hacerlo tuyo. Ves diferentes películas, tal vez películas icónicas, y piensas en los actores principales que participaron en ellas. Y si hubieran elegido a otro actor principal para ese papel, habría sido un papel completamente diferente, ¿sabes? Así que cuando eres intérprete, puedes darle tu propio giro a las cosas. Y eso es lo que realmente disfruto hacer. Me gusta leer un guión y luego dice, ya sabes que el tipo hizo esto o aquello o lo otro, y luego simplemente pienso en una manera en la que pueda hacer esa cosa en particular y volverla más interesante para el público, quizás incluso más de lo que el propio escritor tenía en mente. Siempre trato de tomar lo que me dan y mejorarlo, hacerlo aún más disfrutable para la audiencia. Y realmente disfruto hacer eso. Esto es genial, porque ¿cómo lo haces? Porque ¿tú lees cómics? Quiero decir, también te inspiraste en los cómics porque ya sabes la guerra de Stuntman y creo que puedo hacerlo. Qué genial. Más allá del guión. Sí, es una combinación de cosas. Al crecer era casi como si supiera que algún día iba a poder hacer películas donde pudiera interpretar superhéroes, porque siempre me encantó leer cómics y hasta el día de hoy todavía compro novelas gráficas y aprendes mucho y muchas de esas cosas se quedan grabadas en tu mente, diferentes poses y diferentes maneras de hacer las cosas. De verdad que sí, después de un tiempo tengo mucho de dónde sacar de mis experiencias de niño. Simplemente me encanta todo esto. Siempre quise hacer algo así. Cuando empecé en las acrobacias, siempre quise interpretar a un superhéroe y específicamente Batman era mi favorito cuando era niño. Así que siempre quise hacer eso. Así que de alguna manera he estado preparándome para esto toda mi vida. Por raro que suene, pero es así. Y tomé clases de actuación para ello.
cuando me mudé por primera vez a California, a Los Ángeles, probablemente durante unos 7 u 8 años. Y realmente creo que eso también te convierte en un mejor intérprete, incluso si no te interesa la actuación, si solo quieres hacer acrobacias, siempre hay aspectos de actuación en las acrobacias. Así que creo que es muy inteligente si te interesa trabajar en acrobacias, que también estudies actuación. Y yo también hice eso. Y creo que eso me ayuda a ser un mejor intérprete. Y simplemente me encanta todo esto. Eso también es una parte muy importante. Es un trabajo. Pero si además te involucras emocionalmente, como que esto es algo que realmente amas. Y a mí me ha encantado desde niño. Creo que eso también te ayuda. Creo que eso te da una pequeña ventaja en la interpretación, que tal vez alguien que solo lo ve como otro trabajo no necesariamente tendría esa misma ventaja. Te da una motivación extra y profunda, porque tienes un motivo claro y fundamental para actuar, para hacer incluso mucho más de lo que el director te pide, para ir siempre más allá de lo esperado. Sí, Muy genial. definitivamente. ¿Cómo fue tu primera experiencia? Fue en Mission of Justice en 1992. ¿Recuerdas tu primera? Es una película, ¿verdad? ¿Cómo fue ese primer día en el set? ¿Cómo te sentiste? La verdad, fue realmente una experiencia bastante increíble porque hice ese trabajo junto a 2 amigos míos de la Academia Inosanto, que es la Academia de Artes Marciales en la que entrené desde el momento en que me mudé a California. Y todos queríamos tener una carrera en el mundo de los dobles de acción. Y era algo por lo que luchábamos y para lo que entrenábamos. Así que todos pudimos hacer ese trabajo. Empezamos ese mismo trabajo al mismo tiempo y esa fue una de las cosas más geniales de toda esa experiencia. Pude vivirla con mis amigos que compartían la misma pasión que yo por algo así. Y todos hemos logrado tener carreras bastante buenas. Uno de mis amigos que estuvo allí ese día fue Damon Caro, quien se ha convertido en un exitoso director de segunda unidad y coordinador de dobles, y que ha trabajado prácticamente en todas las películas de Zack Snyder. Damon ha formado parte de eso. Y el otro amigo mío que trabajó en ese programa fue Chad Stahelski, quien ha llegado a dirigir un montón de películas. Es más conocido por las películas de John Wick. Así que Él las ha dirigido. Así que todos hemos logrado tener buenas carreras y todos empezamos prácticamente al mismo tiempo en esa película. Así que definitivamente fue un buen recuerdo. es bueno ver que ellos lo han logrado. Todavía hay gente que quiere hacer películas como antes. Sí, sí. Quiero decir, todavía hay muchos directores que si pueden hacerlo sin CGI, lo harán. Porque yo y mucha gente que conozco sentimos que la combinación de ambos realmente te da los mejores resultados. Si solo usas mucho CGI, hay algo en eso que simplemente todavía no se siente completamente legítimo. Es genial, pero creo que los mejores resultados se obtienen mezclando cosas realistas con CGI. Y creo que esa es la mejor manera de hacerlo. Steven Spielberg hizo eso en la primera película de Jurassic Park. Él combinó ambos y hasta el día de hoy sigue funcionando. Todavía se ve realmente legítimo. Así que creo que esa es una buena manera de hacerlo. Sí, creo que al público también le gusta lo natural. Quiero decir, quieren sorprenderse, pero también ver que es casi real. Así que ese es el punto, creo. Sí, definitivamente. Quería preguntarte, a principios de los 2000, trabajaste en películas como El Rey Escorpión, Underworld. ¿Estas primeras grandes películas te ayudaron a motivarte para entrenar más duro o ser mejor como doble de acción? Bueno, lo que realmente hizo fue darme, porque hice muchas de estas películas de criaturas debido a mi complexión. Buscan a los chicos más altos y delgados para estar en estos trajes. Y lo que realmente hizo por mí fue darme mucha experiencia. Por ejemplo, para cuando hice las películas de Batman o interpreté a Vision en Capitán América, Civil War, o cada vez que usé un traje de látex o goma, ya tenía cientos de horas de experiencia usando esos trajes gracias a todo el trabajo de criaturas que hice. Hice 3 películas de Underworld donde trabajé como hombre lobo. En las 3 hice Cabin in the Woods, donde también trabajé como hombre lobo y otro personaje, y allí el personaje del hombre pez.
Así que todos estos son trajes de látex. Esto me dio cientos de horas de experiencia en estos trajes, lo cual realmente dio sus frutos cuando pasé a hacer cosas de superhéroes. Incluso el traje de Iron Man no era de látex, pero era un traje completo y era restrictivo. Y te acostumbras a lidiar con ese tipo de cosas en los primeros días, como dijiste, a principios de los 2000, cuando hacía estas películas. Y eso realmente te enseña que necesitas desarrollar tu resistencia. Tienes que aumentar tu fuerza para poder actuar en estos trajes durante mucho tiempo. Cualquiera puede hacerlo por un día, pero hacerlo todos los días durante semanas y semanas, eso requiere un poco de fuerza y resistencia. Así que eso me enseñó esas cosas. Y creo que probablemente fue una de las mejores experiencias que obtuve muy temprano en mi carrera haciendo Buffy la cazavampiros. Hice un montón de esos episodios. También usé algunos trajes en esos, así que todo realmente se juntó para servirme bien cuando pasé a hacer cosas de superhéroes. Cuando terminas una película, sigues entrenando así. Tu vida diaria es como ir al gimnasio, entrenamiento personal. Sí, quiero decir, tienes que hacerlo, porque cuando estás trabajando en una película, no tienes tanto tiempo para estar en el gimnasio, para ir y entrenar como normalmente lo harías. Siempre estás en tu mejor forma cuando no estás trabajando, o al menos se supone que así debe ser, ¿no? Así que cuando ese trabajo aparece, porque a veces los trabajos simplemente surgen de la nada, no recibes ningún aviso, ningún tipo de notificación. Así que realmente necesitas estar en la mejor forma posible. Por eso la mayor parte de tu entrenamiento va a ocurrir cuando no estás trabajando. Y los ejercicios que hago los clásicos, los ejercicios duros y comprobados que todos conocemos, el levantamiento de pesas estático estándar. Todavía es muy bueno para la fuerza, pero no es tan bueno para la fuerza funcional. Exacto. Así que también incorporo en mis entrenamientos ejercicios con pesas rusas, donde hago algo parecido a un circuito con kettlebells, lo que desarrolla más fuerza funcional, ya que haces movimientos mientras realizas los ejercicios. Eso ayuda a desarrollar ese tipo de fuerza. Golpeo mi saco pesado 4 o 5 veces por semana todavía para mantener mi resistencia y poder hacer eso. Así que creo que lo más importante es que cuando entrenas para cualquier tipo de trabajo de acrobacias, tienes que incluir los pesos pesados estándar, mover pesos pesados para desarrollar esa fuerza. Trabaja tu fuerza funcional con entrenamiento en circuito. Y también creo que tienes que trabajar tu resistencia. Tu cardio también tienes que trabajarlo. Y además tienes que llevar una buena dieta junto con eso. Y mi dieta siempre ha sido prácticamente la misma. No es súper estricta, a menos que, por ejemplo, cuando estuve en 300, ahí sí seguí una dieta muy estricta. En Army of the Dead también seguí una dieta estricta, pero fuera de eso, básicamente casi no consumo azúcar. Evito el azúcar tanto como puedo. Mantengo los carbohidratos en una cantidad moderada, o sea, no me excedo con los carbohidratos. Y siempre consumo más proteína que carbohidratos. Así que esa es más o menos mi dieta. Y me mantengo alejado de la comida chatarra. Como muy poca comida chatarra, muy poca azúcar. Trato de mantener el azúcar lo más bajo posible y me concentro en un poco de carbohidratos y mucha proteína. Y ese realmente ha sido mi régimen de entrenamiento durante la mayor parte de mi carrera. Tienes que estar trabajando en ti mismo todos los días del año. Sí, sí. Por ejemplo, cuando hicimos 300, yo era un espartano allí y teníamos que estar, ya sabes, en la mejor condición física. Y mucho de eso es simplemente tener la fuerza de voluntad para mantenerse alejado, ya sabes, de los alimentos que no deberías comer. Porque ya sabes, a algunos de nosotros realmente nos encanta comer. A mí no me gusta especialmente comer, sabes, me gusta la comida, pero sé que algunos de mis amigos simplemente aman comer, sabes, y ellos hicieron un poco de trampa porque realmente es difícil. Pero yo te lo digo, fui realmente estricto. No comí, no tuve ningún tipo de dulces en todo ese tiempo. Durante el rodaje de 300 consumí muy pocos carbohidratos, solo lo suficiente para darme algo de energía para las escenas de pelea y mucha proteína. Y dormir, por supuesto, es otro factor. Definitivamente tienes que dormir lo suficiente, pero sí, quiero decir, requiere mucha fuerza de voluntad. Pero lo que tienes que hacer es simplemente tener en mente que yo me tomo muy en serio cualquier cosa en la que actúe y que quede grabada en una película.
porque como mencioné antes en la entrevista, esto va a estar ahí, tal vez no para siempre, pero sí por mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Así que si vas a poner algo, si vas a dejar algo grabado en una película que va a estar ahí por muchísimo, muchísimo tiempo, quieres que sea tu mejor trabajo, quieres que se vea lo mejor posible. Así que cuando lo ves de esa manera, en realidad no es tan difícil tener la fuerza de voluntad para hacerlo. Solo tienes que sentirte orgulloso de tu trabajo, de lo que logras. Y entonces es muy, muy fácil si simplemente lo pones todo en perspectiva. Para mí es muy difícil estar motivado todos los días del año, comer muy bien, no salir a comer con mi amigo, hamburguesa y pizza, porque a veces quieres darte un pequeño regalo a ti mismo, por supuesto, incluso cuando terminas una película o una producción y quieres, está bien, terminé esta película de 300, vamos a para hacer una cena o comer con amigos, pero incluso si haces eso, te mantienes motivado para el siguiente trabajo. Sí, sabes, lo hago, pero también tienes que recompensarte, ¿verdad? Así que cuando el trabajo está hecho, entonces creo que puedes darte un pequeño lujo. Creo que está bien, ya sabes por qué lo haces. No puedes mantener este régimen estricto toda tu vida. Tienes que disfrutar un poco de la vida, ¿verdad? Así que si te gusta la pizza y el trabajo ha terminado, sal y cómete una pizza, ya sabes, y definitivamente hay momentos en los que puedes hacerlo. No quiero que parezca que, ya sabes, las 24 horas del día, los 365 días del año, esto es todo lo que como, porque tienes que recompensarte y tienes que disfrutar un poco de la vida. Así que cuando estoy trabajando, no lo hago. Pero cuando no estoy trabajando, sí, entonces me doy un pequeño gusto. En la película Underworld interpretaste a Pierce, un personaje favorito de los fans en la saga Call. ¿Cómo fue la experiencia de interpretar ese papel? Eso fue una experiencia genial porque hice ese trabajo con muchos de mis amigos también involucrados en ese proyecto. Y para muchos de nosotros eran nuestros primeros trabajos, así que estábamos aprendiendo juntos. Tuvimos la oportunidad de ir a otro país, filmamos eso en Budapest, Hungría, así que fue una experiencia realmente genial. Esa fue la primera vez que estuve en Europa en ese momento, así que realmente fue una experiencia muy buena. Trabajar con Michael Sheen, que cada vez que tengo la oportunidad de trabajar con un actor que considero, ya sabes, de los mejores en lo suyo, siempre lo disfruto porque aprendo muchísimo. Simplemente lo observaba todo el tiempo. Es un actor realmente, realmente excelente. Lo observaba constantemente. Aprendí mucho solo con verlo. Lo divertido de ese trabajo también fue que desempeñé muchos roles diferentes en ese proyecto. Fui el doble del villano principal, el personaje de Bill Nighy, el villano principal, un vampiro. Lo doblé a él, hice sus escenas de acción, hice de hombre lobo, hice cosas de hombre lobo, acción de hombre lobo, acrobacias de hombre lobo en esa película. Entrené a los actores, hice la coreografía de peleas en esa película. Así que éramos un grupo de jóvenes a los que nos dieron esta película para hacer y todos nos involucramos y aportamos lo que pudimos. Todos ayudaron haciendo lo que sus habilidades les permitían. Hice muchos amigos en esa película y realmente la pasé muy bien y fue una gran experiencia de aprendizaje. Definitivamente esa es una de las películas que creo que ayudó a moldear mi carrera, sin duda. Esto es muy interesante porque es detrás del telón. Puedes ver que la gente crea una relación fuerte y aprende mucho para las próximas películas. Nunca antes había escuchado a nadie contarme esta experiencia, así que esto es genial. Y, por ejemplo, ¿también has trabajado en el libro de Eli con Denzel Washington? Sí, siempre. Cuando lo veo, siempre da buenos consejos a la gente. Y también le gustan las artes marciales, ya sabes, las películas de El Justiciero. Y cuando estabas trabajando en esa película, ¿has hablado con él sobre este tipo de trabajo de doble de acción? Sí, lo hice. Y trabajé en esa película durante unas 2 semanas. Así que cuando estoy en una película durante todo el rodaje, llego a conocer bastante bien a los actores y tenemos buenas conversaciones y todo eso. En esa en particular no hablé mucho con él. Me contó un chiste que fue bastante gracioso. No puedo repetirlo, pero no tuve mucha conversación con él. Pero me pareció muy interesante trabajar con él porque noté, aprendí algo, ya sabes, él cuando dice sus líneas en el set apenas se le puede escuchar, ¿verdad? Así que muchas de sus cosas son muy internalizadas, ya sabes, lo cual es, y es un gran actor, ya sabes, obviamente.
Pero me resultó muy interesante que apenas podía escucharlo hablar. Él tenía micrófono, así que por supuesto ellos van a escuchar cada palabra. Pero él no es realmente ruidoso, no intenta ser dominante, simplemente tiene esa fuerza interior. Y fue muy interesante aprender eso. Es una buena lección para aprender. Otra cosa que aprendí sobre él es que es muy bueno con la coreografía de peleas. La aprendió muy rápido. La escena de pelea que hicimos la llamábamos la escena de pelea del asaltante de la autopista, ¿verdad? Porque éramos como 4 o 5 de nosotros que intentábamos robarle, ¿no? Y él hizo toda esa pelea él solo. O sea, la mayoría. En la mayoría de las peleas, ya sabes, en algún momento vas a tener un doble ahí, doblando al actor porque pueden hacerlo mejor. Ese es su trabajo. Su trabajo es verse bien peleando. El trabajo del actor es verse bien actuando, ¿verdad? Así que, pero en esa escena en particular, él hizo toda la pelea solo y realmente se movió con mucha fluidez. Fue realmente, realmente bueno. Me impresionó mucho su capacidad, no solo para aprender la coreografía rápidamente, sino para ejecutarla muy bien. Se puede ver que Tencel se mueve con mucha suavidad. Parece que realmente aprendió rápido. Es capaz, realmente lo creo, sabes, viéndolo en películas y luego teniendo la oportunidad de trabajar con él, es muy bueno internalizando al personaje. Y creo que no solo puede internalizar bien al personaje, sino que puede transferir eso a sus movimientos, porque sus movimientos realmente reflejaban la esencia de su personaje. Y eso es muy interesante porque no todo el mundo puede hacer eso o siquiera intenta hacerlo, pero ellos realmente lo hicieron. Sabes que si ves esa película y observas cómo es su personaje, cómo se comporta, cómo interactúa con otras personas y luego cómo pelea, son muy similares. No hay muchos movimientos locos o agresivos, simplemente son movimientos fluidos. Él simplemente se mueve. Es exactamente como imaginarías que se movería su personaje. Es realmente... Bueno, a veces escucho de Ian McKellen cuando le preguntan, ¿cómo te preparaste para ser Gandalf? Y él simplemente dijo, solo creí que yo era Gandalf. Así que realmente creía que era un mago blanco. Estaba en la Tierra Media. Pero es fácil decirlo. Pero cuando realmente internalizas a este personaje, quizá por eso cuando realmente te conviertes en el personaje, es muy interesante lo que ocurre con la psicología y cómo prepararte para un papel. Estoy de acuerdo con eso. Cualquier personaje que haya interpretado, eso es lo que intento lograr. Intenté realmente creer que yo era ese personaje y lo creo. Definitivamente creo que eso es muy efectivo. ¿Qué hace que el proyecto de Zack Snyder sea tan único? ¿Por qué su estilo es tan único? Bueno, Zack estudió arte en la universidad. Bien. Y creo que eso realmente ayudó a dar forma a su carrera porque creo que Zack tiene uno de los mejores ojos del cine. Pienso que sus fotografías son algunas de las más hermosas que jamás veremos. Él simplemente sabe cómo pintar un marco de manera que sea muy interesante y muy atractivo a la vista, realmente. Siempre me ha impresionado mucho eso. Creo que esa es su mayor fortaleza como director, saber, y él hace todos sus propios guiones gráficos, sabe que él mismo dibuja todos sus guiones gráficos, lo sabe. Conoce la película de principio a fin. Me encanta trabajar con un director y obviamente él es mi director favorito para trabajar. Personalmente me cae muy bien. Simplemente es una gran persona, un gran tipo. Y él simplemente sabe exactamente lo que quiere. Realmente disfruto trabajar con un director con el que llegas al set y no está tratando de averiguar las cosas. No están tratando de averiguar exactamente cómo debe ir esta escena. Él lo sabe cada vez. Sabe exactamente lo que quiere conseguir. Así que es realmente agradable trabajar con alguien así. Y disfruta el trabajo. Ama lo que hace. Sus rodajes nunca son estresantes. Trata a todos por igual. Simplemente es una buena persona, amable, y le encanta el trabajo. Lo entiende, lo sabe, y aprecia la posición en la que todos estamos. Somos muy, muy afortunados de estar haciendo lo que hacemos. Y él se da cuenta de eso. Eso se nota en él. Se percibe esa vibra de que realmente disfruta lo que hace. Y es realmente agradable trabajar con alguien así. A nivel profesional, en el ámbito laboral, y también a nivel personal, en la esfera de la vida privada, ¿qué aprendiste de él? Bueno, ya sabes, a nivel personal aprendí a sentarme y, como dicen, disfrutar el momento, ¿no? Sabes, la gente está tan ocupada viviendo la vida que a veces no se detienen a apreciar lo que están haciendo.
Y como dije, él sí lo hace. Eso es algo que a nivel personal he aprendido de él y a nivel profesional también. Quiero decir, ha habido tantas cosas a lo largo de los años que he aprendido al observarlo en el set. Aprendí a valorar realmente el ser muy detallista en tu trabajo porque él es extremadamente detallista. Zach estará, ya sabes, él es el director y está por ahí observando una parte del set y hablando sobre cómo quiere que esto o aquello cambie, o simplemente algo que tal vez uno de los artistas está haciendo en una parte del set y él se mete ahí y los ayuda con eso, o ya sabes, con utilería o cualquier cosa. Él está involucrado en cada aspecto de la realización de la película en el set. Tiene un gran ojo para los detalles, una gran atención al detalle, y esa es una de las mejores lecciones que creo que he aprendido de él, y creo que serlo. Para tener éxito en cualquier cosa que hagas, ya sea hacer películas o cualquier otra cosa, creo que necesitas tener atención a los detalles. Creo que las personas más exitosas, las personas que son mejores en sus trabajos, tienen un gran ojo para los detalles. Zach lo tiene. Mi amigo que mencioné antes, cuyo director de segunda unidad, coordinador de especialistas, Damien McCarroll, tiene un ojo increíble para los detalles. Pienso que eso es extremadamente importante. Y como dije, y para divertirte con lo que haces, disfrútalo. El solo hecho de estar cerca de alguien así, especialmente si eres nuevo o estás en la industria, te relaja. Muchas veces cuando las personas recién comienzan, solo quieren complacer a todos y quieren que su trabajo sea lo mejor posible. Y eso los pone tensos. Se ponen nerviosos porque eso es muy importante para ellos. Pero Zach, él es tan relajado y simplemente relaja a todo el equipo. Creo que ese es otro gran don que tiene. Y cuando estás relajado, trabajas mejor. Así que he aprendido mucho de él a lo largo de los años. Y la única persona para la que siempre trabajaré, pase lo que pase, siempre dejaré lo que esté haciendo para trabajar para él, sin duda. ¿Cómo puedes ser detallista cuando tienes presión por terminar y hay mucha gente trabajando a tu alrededor? Así que esto va más allá del talento. Sí, creo que eso es un don. Quiero decir, puedes mejorar y puedes entrenarlo, pero también creo que es un don poder hacer eso, poder mantener la calma bajo ese tipo de presión. Y él lo ha hecho de forma constante durante toda su carrera, y quizá eso también me ha ayudado a aprender esa lección, porque siento que creo que realmente no me pongo nervioso en el set ni me siento estresado ni nada por el estilo. Creo que una gran razón es porque me concentro en lo que tengo que hacer. Así que eso no entra en mi cabeza, pero creo que quizá, incluso por estar a su lado todos estos años, porque he trabajado en todas sus películas de acción real, probablemente se te pega. Seguramente empiezas a darte cuenta de que así es como se trabaja. Sabiamente haces tu trabajo, no dejas que el estrés te afecte y desde luego no lo pagas con nadie a tu alrededor y él nunca lo ha hecho. Por muy estresante que haya sido, nunca lo notarías. Así que eso es, sin duda, un gran regalo y creo que eso se contagia a los demás. Y quería preguntarte si tienes una colección de cómics, si te gustan los cómics y si te inspiras en historias de canciones. Me gustaron. Empecé a coleccionar cómics. Creo que fue a los 5 años. A los 5 años empecé a coleccionar cómics. Como he dicho, Batman siempre ha sido mi favorito, pero también tengo muchos favoritos de Marvel y ya no colecciono cómics. Sí que colecciono algunas novelas gráficas, las compro de vez en cuando. Y mi hermano, que sabe que me encanta todo esto, por Navidad y en mis cumpleaños siempre me manda novelas gráficas. Así que todavía disfruto leyéndolas, y sin duda he encontrado mucha inspiración a lo largo de los años. Si me toca trabajar en una película sobre un personaje que no conozco muy bien, salgo y compro un montón de novelas gráficas, ya sabes, para ponerme al día con el personaje, su historia y todo lo relacionado con él, ya sabes. Pero sí, creo que son una gran fuente de inspiración y como dije antes, creo que realmente me ha ayudado muchísimo en mi carrera. Lo sé,
Así ha sido. ¿Cómo fue trabajar como Tony Stark? Porque me dijiste que te preparas mentalmente para el papel. ¿Cómo te preparas para estar dentro de Iron Man? Sí, eso es un proceso en dos partes porque tienes que prepararte para ser el personaje. Y luego tienes que prepararte para lidiar con estar dentro de ese traje. Porque la primera película de Iron Man fue la única en la que tenían un traje completo y entero. Las películas de Iron Man después de esa y todas las de los Vengadores tenían un traje parcial. A veces era solo un traje de captura de movimiento, y a veces solo era el casco. A veces era el casco y la pieza del pecho, pero nunca era un traje completo como en la primera película. Así que prepararte mentalmente para eso es importante porque la resistencia física es una parte importante y la resistencia mental es una parte enorme, enorme de todo esto. Tienes que estar preparado para estar dentro de esto y a veces puede resultar un poco claustrofóbico. Así que también tienes que aprender a lidiar con eso. Pero ese es un personaje sobre el que ya sabía mucho desde pequeño. Siempre me encantaron los Vengadores, así que conocía bastante bien a todos esos personajes. Así que eso fue algo que me ayudó a meterme en ese personaje y a interpretarlo. Y luego, por supuesto, cuando conseguí el trabajo, repasé mis viejos cómics y novelas gráficas que tengo, y me puse al día con el personaje solo para ver si podía visualizar cómo se mueve, ya sabes, diferentes posturas de combate. Y después veía mis películas animadas porque tengo los dibujos animados, ¿verdad? Tienen dibujos animados de los Vengadores, algunos de los Vengadores. Así que veía eso si me fijaba en, solo para inspirarme en lo que hicieron los artistas en esos y sacar algunas ideas y... Sí, y luego lo que se me ocurriera por mi cuenta. Se me ocurrieron un par de cosas en el set por mi cuenta que parecieron funcionar bastante bien, así que... Y vuelvo a lo que dije antes. Una gran parte de esto es amar lo que haces y amar a los personajes que interpretas y realmente creer que eres ese personaje. De verdad, eso es una parte fundamental. Has estado trabajando en Iron Man, primero en Iron Man 2. Fui uno de los dobles de Iron Man en la primera película, concretamente al final, en la pelea contra Iron Man, cuando lucha contra Iron Man y al final, eso es algo que hice yo. Y luego, en la segunda de Iron Man, no doblé a Iron Man en esa, solo trabajé unos días en eso, creo que era como una escena de gran multitud o algo así, en ese caso, solo era un actor de escenas peligrosas de ND. No hice el doble de Iron Man en el segundo. ¿Cómo está trabajando en el primero? ¿Has estado en contacto con Robert Downey? ¿Cómo está trabajando con...? ¡Ay! Estuvo genial. Realmente lo aprecié. Oye, escuché que me estás haciendo quedar muy bien en los diarios. Me estrechó la mano. Y eso dice mucho de alguien porque ciertamente no tiene por qué hacerlo. Y muchos actores no lo hacen. Y eso está bien. No tienen por qué hacerlo. Pero cuando alguien hace eso, da ese paso extra, realmente te dice mucho sobre esa persona. Como Henry Cavill. Después de que hicimos nuestra escena de pelea en Batman vs Superman, vino, llamó a la puerta de mi caravana y traía una bolsa entera de la compra llena de cosas como polvos de proteínas y cosas para hacer batidos de proteínas, y leche de coco y todo eso. Y me dijo, oye, solo quería darte las gracias por no golpearme ni hacerme daño en nuestra escena de pelea. Así que cuando los actores hacen cosas así y van más allá, creo que realmente te dice algo sobre su carácter. Y para ellos será muy importante. Y siempre lo agradezco, siempre me encanta eso. Me dijo algo sobre él. Y aprendiendo un poco sobre él en la película, me dijeron, y pude ver que es muy leal. Robert Downey Jr.,
Es una persona muy leal y la gente cercana a él también lo es. Y eso fue bonito. Frío. Parece un chico tan dulce, un chico tan agradable. Así que en realidad él es así. Él es un chico muy genial, Sadir. Parece que... Sí, sí. A veces, ya sabes, la gente. Los actores actúan, ¿verdad? Así que no lo sabes a menos que pases tiempo con él. Pero tienes razón, si tienes esa impresión de él, parece un buen tipo. No es. De verdad que lo es. Es una buena persona. Su asistente personal, que, ya sabes, va con él cuando trabaja, lo ayuda, va con él a todas partes y lo ayuda mientras trabaja. Es uno de sus amigos de la infancia, ya sabes, así que la amistad es obviamente importante para él. Por supuesto, lo es. Es un buen chico. Sí. Pero también hiciste de escarcha gigante en Thor. Físicamente, ¿cómo cambia hacer cosas como un humano, como Batman, y luego hacer de hombre lobo o de escarcha gigante? ¿Necesitas cambiar tu comportamiento o algo así? Sí, tienes que investigar a los personajes, investigar lo que se ha hecho antes de que tú asumas el papel y meterte en esa mentalidad, y luego entrenar físicamente para ser ese personaje. Entrené mucho físicamente para ser un hombre lobo. Aprendí mucho de personas que eran intérpretes de trajes que hacían mucho más trabajo del que yo hacía. Yo lo hacía, ya sabes, a veces soy más un especialista que hacía mucho trabajo con trajes, pero tengo algunos amigos que son intérpretes de trajes, que eso es lo que hacen en la industria del cine, son muy buenos en ello. Y aprendí mucho de esos chicos. Contacté con un par de ellos y aprendí algunas cosas, ya sabes, ¿cómo es tu postura como hombre lobo? ¿Cómo te mueves? ¿Cuál es la posición de tus manos? ¿Cómo deberían verse tus manos cuando caminas? O, ya sabes, básicamente trabajar eso, entrenarlo como entrenarías cualquier otra cosa. Por ejemplo, me pasaba horas moviéndome por la casa como un hombre lobo. Y cualquier cosa que pudiera hacer. ¿Cómo mueve el brazo para atacar a alguien? ¿Cómo muerde a alguien? ¿Cómo es el movimiento de su cabeza cuando se mueve? Cualquier cosa que se te ocurra, cualquier escenario posible en el que pudiera estar este hombre lobo. Y lo practicaba, así que estaría preparado para cualquier cosa. Así que, y con un gigante de hielo, tenías un poco de base. Pero esos, ampliamente lo intentaba, son personajes más humanos. Pero ¿cómo atacan? ¿Qué utilizan en sus ataques? ¿Tienen algo de animal en su forma de ser? Así que investigas todo esto para que, cuando llegue el momento, estés preparado para lo que sea que te echen. Así que definitivamente es diferente. Cada trabajo tiene su propia cualidad diferente del personaje. ¿Por qué no quieres que un hombre lobo se mueva como un humano? Y un humano no se va a mover exactamente como un gigante de hielo. Así que tienes que hacerlo muy detallado para que la interpretación resulte creíble para el público. Parece más difícil que ser humano. Puede serlo, pero ser humano también puede serlo, especialmente cuando eres un superhéroe, porque los humanos se mueven de una manera determinada. Y luego, cuando eres un superhéroe, piensas, vale, ¿cómo puedo hacer esto más dinámico? Así que es más fácil porque todos somos humanos. Pero ahora eres un superhéroe, así que tienes que ser más dinámico. Por ejemplo, si tengo que ir a recoger algo o lo que sea, ¿cómo hago para que parezca que este tipo es un superhumano superatlético?
No quieres hacerlo como lo haría cualquier humano normal, agacharte y ya está. No quieres exagerar, pero quieres que este tipo se mueva como un superhéroe. Así que cualquier tarea sencilla que hagas, ten en cuenta que es un superhéroe. Así que, hagan lo que hagan, probablemente lo van a hacer ver como si fuera algo muy fácil y poderoso. Por supuesto, ¿cómo es el impacto con un tren? Quiero decir, si Superman te golpea, no es el mismo movimiento. Así que sí, tienes que prepararte para eso. Y entonces has sido hombre lobo, vampiro, gigante de hielo. ¿Y hay algún personaje de fantasía que aún no hayas interpretado y te gustaría hacerlo? He querido interpretar a un depredador. Ha encantado el personaje. Y sé que soy demasiado bajo. Los depredadores son altos. ¿Sabes? Un colega mío interpretó a uno de ellos hace poco. Creo que mide como 2,8 metros. Creo. Así que son altos. Son muy altos. El tipo original medía como 2,13 metros. Uno interpretó a un depredador. Eso es. Pensé que nunca tendría la oportunidad de hacerlo. Una vez me llamaron para hacerlo porque había un depredador adolescente. Aún no tenía tamaño completo. Así que tuve la oportunidad de interpretar ese papel, pero en ese momento estaba trabajando en una de las películas de Zack. Creo que era Sucker Punch. Quizá estaba en ese momento. Así que tuve que rechazarlo. Pero probablemente esa será la única oportunidad que tenga de interpretar a un depredador. Pero esa es una que de verdad me habría gustado. Me encanta ese personaje. Creo que ese personaje habría sido muy divertido de interpretar. Quizá en el futuro, porque están hablando de una nueva serie, un nuevo programa de televisión. Quiero decir, el universo de Predator está creciendo. Todavía podrían hacerlo. Quizá. Sí, sabes, ya he llegado a una edad en la que probablemente ya no me llamen para ese tipo de cosas. Ya soy mayor y estoy medio retirado. No estoy completamente retirado, pero sí, más o menos medio retirado. No trabajo tanto como antes. Así que creo que mis oportunidades ya han pasado. Pero está bien. Estoy bastante contento con las cosas que he hecho. Así que, pero esa habría sido una que, sin duda, habría sido divertida. Pero has estado trabajando en muchas películas. Quiero decir, en Capitán América, Civil War. Has estado en Agentes de SHIELD y vas a estar en Blade. Todavía no en Blade. El cazador de vampiros, Dartel. Así que, un trabajo enorme, enorme. ¿Cuál es la diferencia? Porque también en DC, ¿cuál es la diferencia cuando entras en un set de películas de DC Comics y de Marvel? La verdad, no podría decirte que haya realmente una diferencia en el set. Sabes, filosóficamente, cuando Zack estaba al mando de las cosas de DC Comics, había lo de Marvel tendía a ser un poco más apto para niños. Era como que más niños podían ir a verlo, era más desenfadado y un poco más ligero. Mientras que lo de Zack era un poco más adulto, un poco más intenso. Pero aparte de eso, creo que estando en el set, de verdad, no puedo decir que haya notado nunca ninguna diferencia entre las dos facciones en cuanto a cómo hacen las cosas o cómo se siente el ambiente en el set. Es más cuestión del director que de la producción. Sí, yo creo que sí. Es más sobre él, porque en el set, el jefe es el director, ¿no? Así que, como sea ahí, eso se va a transmitir a los demás departamentos. Hablemos de Batman, porque para mí esta es una de mis preguntas favoritas. ¿Cuál fue tu primera impresión, tu primer sentimiento cuando te pusiste el traje de Batman? Vaya, ya he hablado de esto. Ya he hablado de esto antes y mi mujer de hecho lo mencionó el otro día. Estábamos hablando de la primera vez que me probé el traje de Batman.
pero la primera vez que me puse todo y realmente pude moverme y hacer cosas. Estábamos en Detroit, en un concesionario de coches abandonado, y Zach tenía el Batmóvil allí. Así que quería que me moviera un poco con el traje. Y él iba a hacerme unas fotos y quería que posara junto al Batmóvil, que me hiciera unas fotos. Yo estaba tan flipado con todo aquello. Ya he contado esta historia antes. No podía dejar de mirar al suelo, ver mi silueta, las orejas de murciélago y la capa, y me explotaba la cabeza. Simplemente no me lo podía creer. No podía creer que estuviera en la posición en la que estaba. Esto era algo con lo que había soñado desde que era niño. Y luego, cuando empecé a hacer acrobacias, era el trabajo que siempre había querido. Siempre recuerdo ver una película de Batman en el cine y pensar, oh, hombre, me encantaría poder hacer eso. Me encantaría darle mi propio toque a ese personaje y sería un sueño hecho realidad. Así era todo lo que pasaba por mi mente al mismo tiempo. Y afuera también hacía un frío glacial, ¿verdad? Y Zach seguía preguntándome, Rich, ¿estás bien? Necesitas ir a calentarte. Sube al remolque y caliéntate. No, dijo Zach, simplemente estoy muy drogado ahora mismo. No me siento nada elevado. Yo solo estoy bien, no siento el frío en absoluto, así que fue realmente asombroso. Y ese sentimiento nunca me abandonó del todo. Me gustaría que lo hicieras. Lo hice por BV. Hice Escuadrón Suicida. Hice la Liga de la Justicia. Hice la Liga de la Justicia de Zach. Y eso nunca me abandonó, ni una sola vez. Estar en ese traje, esa sensación. Hice algunos anuncios con el traje. No importaba lo que hiciera. Nunca perdí esa sensación, ¿sabes? Es simplemente. Es una pasada, ¿sabes? Me sentía como el tipo más afortunado del planeta. Fue realmente increíble. Sí, porque cuando ves la película, eres tú en el traje. Quiero decir, la gente, tú eres Batman. No es como si fueran solo movimientos o algo así, es que mola muchísimo. Quiero decir, imagínate ese primer día cuando terminas tu jornada y vas a casa, te duchas y te acuestas. Es que es una pasada. O sea, esto es como algo que... Es como un sueño. Sí, totalmente. Fue literalmente un sueño hecho realidad. De verdad que sí, ¿sabes? Sí, simplemente tuve muchísima suerte, ¿sabes? Y sin duda, eso fue la cima de mi carrera. Ese era el trabajo que siempre quise y tuve mucha suerte y lo conseguí. Y, ya sabes, así es. Sí, no hay nada mejor que eso. La escena de pelea en el almacén es una de mis situaciones favoritas de Batman. Alguna vez. Porque es 100% cómico. Es como un videojuego. Todo lo que quieres ver de Batman. Y en ese momento, estabas enfermo. No, estabas enfermo. En ese momento, no. Esa fue la secuencia de pesadilla. Sí, la secuencia de la pesadilla. Hubo un problema familiar la noche anterior. Eso fue algo con lo que tuve que lidiar y básicamente me mantuvo despierto toda la noche. Bien, la noche anterior filmamos la secuencia de la pesadilla, así que puede que haya dormido una hora. Así que me quedé completamente agotado por eso. Y puedes verlo. Se puede ver en las imágenes que estoy muy letárgico. Me cuesta mucho hacer cualquier cosa, la verdad. Este fue el día más duro de mi carrera, así que creo que es de ese del que hablas, la secuencia de la pesadilla. El secreto de la pesadilla. Sí, eso fue difícil de superar. Esa fue dura. Pero el almacén, sabes, en el almacén,
Estaba en plena forma para la pelea, por suerte. Sí. ¿Cuántos días tardaron en rodar la escena del almacén? Creo que fueron unos 10 días. Creo que 10 días de rodaje. Mucha coordinación, muchos movimientos. Sí, sabes, tuve suerte en muchos sentidos, porque pude hacer una pelea muy chula tal y como estaba coreografiada. Pude hacerlo con el traje de Batman. Eso era directamente sacado de los cómics. Exacto. No era un traje de Hollywood. Era realmente un traje sacado de los cómics. Pude hacerlo para un director al que le parecía bien que yo hiciera la pelea porque llevaba una máscara. Así que a algunos directores no les importa. Quieren que su actor haga la mayor parte de lo que ocurre ahí porque quieren poder verle la cara, aunque lleve una máscara. Así que tuve mucha suerte allí. Fue como una tormenta perfecta de acontecimientos que me llevaron a poder hacer esto. Y sí, es ampliamente increíble para mí, es un momento increíble. ¿Cuál es tu mejor recuerdo trabajando en las películas de Batman? Kai. Con los actores, con Henry, con Ben Affleck. ¿De qué tratan las películas muy buenas sobre momentos divertidos? ¿Sabes que fue bueno y realmente disfruté? Porque si Ben estaba en el set haciendo algo, normalmente yo no estaba. Exacto. Y si yo estaba en el set haciendo algo, entonces normalmente Ben no estaba, ¿sabes? Así que... Pero la única escena con la que nos reímos mucho y nos lo pasamos bien haciéndola, porque realmente pudimos trabajar juntos en una escena, fue cuando el Batmóvil entra en la Batcueva. Yo salto y camino hacia las escaleras. Empiezo a subir las escaleras y hay una pared allí, y Ben está a mitad de camino subiendo las escaleras. Y luego Ben toma el relevo y sube el resto de las escaleras hasta la Batcueva y luego hace lo que estuviera haciendo, hablando con Alfred o lo que fuera. Eso en Hollywood lo llaman un Tefa Suite. Exacto. Así que esa fue una escena que realmente pudimos hacer juntos. Y fue divertido. Nos lo pasamos bien bromeando sobre ello. Fue un recuerdo muy bonito. De verdad que fue muy divertido. Cualquier momento interactuando con personas con las que te gusta estar. Por eso me encanta trabajar con mis amigos. Siempre que tienes eso. Simplemente trabajar con uno de mis amigos más cercanos allí, Dame Maro, y buena gente, otras personas que también eran especialistas de acción allí. Teníamos como un elenco de lujo de especialistas de acción. Estos tipos fueron increíbles. Una de las razones por las que tuve éxito fue porque estos muchachos eran muy buenos en las peleas. Son simplemente increíbles. Tanto talento y la mayoría de ellos eran mis amigos. Así que todo eso, todo el proceso realmente, ya sabes, desde el punto A hasta el punto B, todo el proceso fue muy divertido. Simplemente todo sobre ello. Acabo de tener una pelota que es esa. No, ya conocí a Henry cuando entramos en este programa porque trabajé con él en El Hombre de Acero, pero conocerlo mejor fue realmente genial. Justo, sí, simplemente todo, simplemente un trabajo increíble. Cuando tienes a mucha gente dando lo mejor de sí dentro de la producción, la filmación, ¿tuviste algún momento que te impactó a nivel emocional al ver a esa gente trabajando tan duro o mirar lo que está sucediendo? Porque la gente está dando lo mejor que tiene. Sí, quiero decir, seguro. Estoy seguro de que sí. No tengo ninguna duda. Estoy intentando ver si puedo. Si me viene alguna en particular a la mente. La verdad, no lo sé. Sabes, cuando estábamos haciendo la previsualización para la pelea del almacén,
Fue un proceso bastante increíble porque estábamos intentando encajar las cosas, ver cómo iban a funcionar y cuál sería el ritmo. ¿Cómo va a ser el ritmo? ¿Y cuántos tíos le atacan aquí y cosas así? Y todo ese proceso fue bastante increíble. Y es curioso porque me han hecho esa pregunta varias veces. ¿Os inspirasteis en el videojuego? Porque mucha gente dice que esa pelea en el almacén se parecía mucho al videojuego. Y cuando los ponen uno al lado del otro, sí, la verdad es que sí. Pero en realidad no lo hicimos. Nadie, la verdad. Creo que hasta ese momento nunca había jugado a ese juego. Lo jugué después y Sekedamo nunca jugó, así que realmente nadie sabía nada sobre él. Creo que fue una de esas cosas que fue una coincidencia muy guay. Sí, porque es como si estuvieras hablando de los videojuegos de Arkham Knight. Sí, qué pasada. Videojuegos. Sí. Creo que eso es ampliamente. Es uno de esos felices accidentes porque estábamos tratando con gente que de verdad amaba al personaje y quería que esto fuera algo que los fans disfrutaran. Y creo que sí. Ampliamente fue una de esas cosas en las que dimos con la misma onda. Molaría que Batman luchara contra varios enemigos a la vez en este almacén. Así que creo que más o menos, y pelear. Y si estás luchando contra varios oponentes, naturalmente te van a rodear. Así que eso fue lo que hicimos, y eso es lo que hicieron en el videojuego. Y como tienes a Batman en el centro, enseguida parece lo mismo, no importa cuáles sean los movimientos, enseguida es como, vaya. Pero sí, ojalá pudiera decir eso. Sí, todos vimos el videojuego y pensamos que era una gran idea y lo hicimos, pero no fue así. Hasta donde yo sé, nadie que participó en esa coreografía vio el videojuego. Así que creo que fue una coincidencia genial y es un honor que nos comparen con eso porque es un juego tan popular. Quizá porque todas esas cosas captan lo que Batman realmente necesita hacer en esa situación y también, del videojuego, deberían tener algo muy bueno sobre estar inspirados en los cómics. Así que, al final del día, cuando te das cuenta de que es un detective y que fue sigiloso antes de atacar, y que tenía muchos trucos y artilugios para atacar. Así que, al final del día, si pones esto en un videojuego o en una película con mucha pasión, tienes escenas como la del almacén. Sí, y tienes varios oponentes, así que probablemente eso se va a ver similar de inmediato. Así que sí, estoy seguro de que eso tiene mucho que ver. Una de las mejores cosas que he visto. Gracias. Para poder llegar a este importante punto de compromiso, ¿qué actor o qué doble de acción te ha influenciado más en tu trabajo y en tu carrera? ¿Qué es lo que te ha motivado? ¿Cuál es tu inspiración? Un especialista en acrobacias que me influyó mucho, su nombre es Jeff Amada y ya no actúa tanto, pero es director de segunda unidad y coordinador de especialistas. Y por consiguiente, él viene de la misma academia de artes marciales que yo, y él fue realmente el primero en salir de allí, primer artista marcial que salió de esa academia para ingresar a la industria cinematográfica y actuar. Así que es una especie de pionero. Pero lo vi actuar en una película llamada Big Trouble in Little China con Kurt Russell. Oh, sí, Russ. Sí. Por supuesto. Y está en la escena en la que Kurt Russell iba a recoger a la chica de los ojos verdes en el aeropuerto. Y Jeff es parte de la pandilla que va a secuestrarla y llegan allí básicamente al mismo tiempo. Bien, entonces Jeff tiene un bastón telescópico, ¿verdad? Es una de esas cosas que se extiende y es un bastón y luego una canción de Bali, una navaja mariposa en la otra mano. Y está haciendo algo que se llama conteo de 6, ¿verdad? Y realmente se está moviendo rápido con eso. Y recuerdo haber visto eso en el teatro y me quedé impresionado. No podía creer que alguien pudiera moverse tan rápido. Fue increíble. Y luego cuando en esa época era VHS, salió el VHS, lo estudié una y otra vez, tratando de entender qué estaba haciendo este tipo y comencé a seguir su carrera. Luego me enteré de quién era su maestro y esa es una de las razones.
Esa es una de las cosas. De hecho, hay varias cosas, pero esa es una de las razones que me llevó a mudarme a California para aprender artes marciales con Dan Andosanto, quien era nuestro maestro. Pero él fue la primera gran influencia para mí como en cuanto a lo genial que podía ser un doble de acción. Simplemente me encantaba ver algo así, que nunca había visto antes y que era tan entretenido de ver en una película. Y pensé, oh, ¿no sería genial poder hacer algo así para entretener a la gente en las películas? Así que esa fue una de las cosas, una de las semillas que se plantaron al principio de mi carrera. Mucha gente tiene inspiración, pero esta historia es realmente genial. Quiero decir, ¿tienes alguna escena de acrobacias favorita de alguna película? ¿Escena de acrobacias favorita? Sí, no sé si tengo una favorita. Mis peleas son, realmente disfruto hacer las peleas y he hecho algunos trabajos con cables que he disfrutado mucho a lo largo de los años en las películas. Creo que mi pelea favorita, la pelea del almacén, es definitivamente una de mis favoritas y probablemente es mi escena favorita de todas las que he hecho. Pero probablemente mi pelea favorita que he hecho fue la pelea de apertura de la película Watchmen. Ese es uno de mis favoritos. Cuando derribo la puerta del apartamento del comediante y luego entro en su apartamento, lo golpeo y luego lo tiro por la ventana. Esa fue probablemente mi pelea favorita que creo que he hecho. Hubo algunas cosas interesantes que hice. Hice Sleepy Hollow. Yo era un jinete sin cabeza en Sleepy Hollow de Fox. Y hubo algunas cosas realmente divertidas que hice allí y que realmente disfruté. Civil War estuvo realmente genial. Solo hacer la escena en Civil War con todos los superhéroes en el aeropuerto y tienes a los chicos del Capitán en un lado y a los de Iron Man en el otro y nos lanzamos unos contra otros. Eso fue realmente, realmente genial. Visualmente fue una de las cosas más impresionantes en las que he participado. Realmente lo disfruté. Eso estuvo muy bien. Eso fue divertido. Esos son solo algunos de los que puedo recordar, pero han sido muchísimos. Sé que terminaré esta entrevista y se me ocurrirán, ya sabes, 5 más que simplemente no estaba pensando en este momento. Pero he tenido mucha suerte de ser parte de muchos proyectos geniales. Sí, porque a veces detrás de la cámara la gente no sabe si se puede. Lo que puedes ver es más espectacular que la propia película, que tienes una foto y dices, Jesús, esto es increíble. Y en la película no se ve así. Quiero decir, en el momento real estás hablando de este momento de la guerra civil y para ti es más impactante que en la película. Sí, posiblemente. Sí, sí. Eso es. Sí. Es difícil de describir, ¿sabes? Porque es mucho. Hay tantas cosas sobre eso que lo hicieron realmente único para mí y realmente fue genial que todo. Lo que realmente me gustó de eso fue que todos los dobles de acción, todos los suplentes, estaban realmente comprometidos con sus personajes. Y para mí eso lo es todo. Exacto. Eso es enorme. Así que eso fue realmente muy divertido para mí. Esto es tan interesante cuando ves a los actores fusionarse con los personajes, porque en las películas la gente en el cine no puede ver eso. Pero cuando realmente ves que se pone el traje de Spider-Man, Iron Man o Batman y ves cómo se convierten en el personaje, esto es tan genial. Sí, sé que Tom Holland realmente se metía en su personaje. De verdad lo vivía. Se notaba que realmente era muy divertido y que le daba mucha alegría interpretar a ese personaje. Estábamos caminando por el set y él se estaba alejando del set y nosotros íbamos con un par de asistentes y uno de los que iba conmigo se detuvo y dijo, oye Tom, este es, ya sabes, Richard Saro y él fue Batman. Y Tom Holland dice, oh, tú eres Batman. Él dice, oh, yo soy Spider-Man, un gusto conocerte. Lo dijo exactamente como lo diría Peter Parker, ya sabes, en los cómics o en las películas. Y fue realmente, eso fue genial. Eso estuvo bastante bien. Realmente aprecio ese tipo de personalidad que simplemente disfruta lo que hace, porque no voy a mencionar nombres, pero he trabajado con actores que realmente nunca se metieron en el papel. Era un trabajo y a veces piensas que tal vez desearían no haberlo aceptado porque hay mucho trabajo en hacer cosas de superhéroes si quieres verte bien.
Pero él estaba completamente comprometido, él estaba totalmente entregado, así que fue realmente genial y muy agradable de ver. Como si estuviera dentro del personaje. Sí, de verdad. Y disfrutarlo, y también al mismo tiempo lo disfrutan. Sí. Quiero preguntarte, ¿cuál es la acrobacia más peligrosa que has realizado en toda tu carrera? Sabes, hay algunos que la forma en que yo personalmente veo el peligro es como si le preguntas a alguien, lo verdaderamente peligroso es si algo sale mal, puedes morir en el intento. Exacto. Y entonces ha habido algunos de esos momentos. En la película Suicide Squad, yo estaba atado firmemente al capó del coche del Joker mientras este conducía a toda velocidad por las bulliciosas calles de Toronto. El conductor, un profesional muy hábil, era extremadamente bueno en su trabajo y yo confiaba plenamente en él y nos movíamos a una velocidad bastante rápida y considerable. Pero si ese auto vuelca, ya sabes, si toma una curva demasiado rápido y vuelca, se acabó, ¿verdad? Porque estoy atado al techo, no voy a salir de esa. Exacto. Y sabes, he hecho algunas bajadas realmente altas, ya sabes, o cuando estás en una cuerda y estás cayendo en caída libre y te frenan al final, que si la cuerda se rompe ahí, entonces sabes, probablemente no lo cuentas. Hice una quemadura completa en una película de John Carpenter, Ghost of Mars, ya sabes, donde todo mi cuerpo estaba en llamas. Eso fue antes. No tenían el gel que tienen ahora. El gel que tienen ahora es increíble. Pueden ponértelo directamente sobre la piel, ya sabes, y prenderte fuego la piel desnuda y no pasa nada. No tenían eso en aquel entonces. Esto fue en el año 2000, así que era un poco más peligroso en ese entonces. Solo digo, hay cosas así que, ya sabes, hacemos todo para que sea lo más seguro posible. Ensayamos una y otra vez, tratando de pensar en cualquier tipo de posibilidad que pueda surgir. Así que cuando hacemos algo, normalmente es realmente seguro. A veces hay una falla mecánica. Ya sabes, desafortunadamente, esas cosas a veces pasan, pero en general nos mantenemos bastante seguros. Contratas a buenas personas, tienes buen equipo y por lo general estás en muy buena forma. Porque viste cómo ha cambiado la industria a lo largo de todos estos años. Porque ya sabes, en los 80 y los 90, en realidad, se veían momentos más peligrosos. Sí, la industria se ha vuelto cada vez más segura. Ponen espuma como espuma de media pulgada. Hoy en día la ponen mucho más seguido que antes. Hubo una época en la que estos tipos simplemente caían al suelo, ¿sabes? Y aunque yo no empecé hasta principios de los 90, incluso entonces recuerdo estar en el aeropuerto de Santa Mónica haciendo caídas de espaldas sobre el cemento durante la mitad del día. Tú. Y todavía a veces tenemos que hacer cosas así, pero ya sabes, lo han hecho mucho más seguro con el paso del tiempo. Los dobles de acción más veteranos lo tuvieron mucho más difícil. Su equipo no era tan bueno. ¿Sabes? El trabajo con cables era con alambre de metal real. Exacto. Era alambre de metal cuando comenzaron a hacer trabajo con cables. Yo usé eso un tiempo cuando empecé, lo que provocaba muchas quemaduras y desgarros en la piel, ya sabes. Así que eso ha mejorado sustancialmente. Los arietes de aire ahora son mucho más seguros. Antes, los arietes de aire eran como martillos neumáticos y ahora son más suaves. Es solo que todo se ha vuelto más consciente de la seguridad con mejor equipo. Así que los dobles de acción más antiguos definitivamente lo tenían. Eran los más duros. Ellos lo eran. Esos tipos eran realmente duros, ya sabes, en aquellos tiempos. Pero ya sabes, aún así es lo que es. Todavía seguimos cayendo al suelo muchas veces y haciendo cosas peligrosas. Ya no hay tantas caídas desde gran altura como antes, ya sabes, por el CGI, pero todavía se hacen de vez en cuando. Así que sí, pero probablemente sea más seguro que nunca en la historia, creo, del cine. ¿Te rompiste algún hueso? Solo unos pocos. Me rompí un hueso de la mano, una costilla en la espalda, el tobillo, una fractura en el talón. Solo unas cuantas cosas aquí y allá. Toco madera, he tenido mucha suerte. Para mí ha sido más una acumulación de cosas. Cosas con mi columna, eso ha sido principalmente mi problema. Mi columna tiene muchos problemas. Así que, aparte de eso, me siento bastante bien. Me dijiste antes que querías interpretar a Depredador, pero ¿hay algún superhéroe o personaje que nunca hayas interpretado y que te gustaría interpretar?
La verdad no se me ocurre ninguno. Batman era el único de verdad. Ese era realmente mi sueño. Ese era el único en el que estaba tan obsesionado. A veces pienso que quise que eso sucediera porque solía pensar mucho en ello. Tú solías soñar con ello mientras trataba de pensar. Hay otro. Hay un superhéroe japonés que yo veía cuando era un niño pequeño y solía ver sus aventuras y luchó contra monstruos. Kaiju, ¿verdad? Ah, Caillou. Sí, sí. Y su nombre era Ultraman. ¿Alguna vez has oído hablar de él? Ah, Ultraman. Sí. Ah, ok. Bueno, Ultraman. Sí, el chico con el traje plateado. Sí. Tener una Tengo la máscara. ¿Lo ves? En realidad. Ah, sí, Ultra. Ya lo vi. Sí. Sí, esa sería una de ellas. Eso sería. Sí, ese sería uno que si pudiera jugar, disfrutaría. Eso no es Marvel ni DC, pero sería genial. Ese sería uno divertido para interpretar. Personalmente, Sí, es divertido porque ya ves a Ultraman y él necesita hacer muchos movimientos para prepararse. Así que todo se trata de movimientos. sí, eso sería genial. Probablemente estaría en la parte superior de mi lista. ¿Tienes alguno? ¿Algún regalo o algún objeto de utilería de las películas que te hayas quedado para ti? Porque veo detrás de ti, no sé si tienes algunas cosas originales de las películas. Ese póster detrás de mí es un póster de Iron Man con tres de los cascos. Y luego hay fotos abajo de estoy consiguiendo que Stan Lee lo firme. Por Sí, así que ese soy yo consiguiéndolo. Consiguiendo que Stan Lee firme mi póster. Sabes, no tantos como debería. De verdad me hubiera gustado haber conseguido más. Se suponía que iba a conseguir mi capucha de Batman. Y nunca la conseguí. Eso, nunca llegó por correo. Sabes, realmente me hubiera gustado haber conseguido muchas más cosas significativas a lo largo de todos estos años. Pero es solo, ya sabes, algo que lamentablemente he descuidado hacer por completo. Ojalá al menos hubiera conseguido un Batarang o algo así, ya sabes, de la película. Pero sí, no tengo muchas cosas. Sí, realmente no tengo mucho. Uno de los chicos de utilería me dio una cosa. ¿Recuerdas la escena en Justice League, en la Justice League de Zack con el Joker, el diálogo entre Batman y el Joker? Cierto. ¿Lo recuerdas? ¿Al final? Sí. Bueno, Ben no podía estar ahí al mismo tiempo que Jared. Sus horarios simplemente no coincidían. Así que Zack me preguntó si podía hacer la actuación. La actuación de Ben para esa escena cuando la cámara está sobre mi hombro hacia Jared. Así que hice todas las líneas de Ben. Y entonces esa carta que él me entregó me la dio a mí. Cierto. Así que el objeto de utilería. El maestro de utilería me la dio. Te voy a mostrar. El maestro de utilería me dio esa carta. Es una pieza realmente importante. ¿En serio? ¿La carta? Qué genial. Así que esa es la carta que Jared Leto me entregó en la Justice League de Zack. Así que la tengo. Sí, porque, sabes, estaba leyendo sobre ese tipo como el actor de Song of Anarchy, Charlie Hunnam. ¿Trabajaste con Charlie Hunnam en la serie Song of Anarchy o en algún otro proyecto? ¿Cómo se llama? ¿Charlie? ¿Estaba en Rebel Moon? Oh, sí. Bueno, sí. Charlie Adair dijo en una entrevista que como nadie le quería regalar cosas del set, se fue a su casa y no dijo nada. Entonces, debido a su personaje, él realmente ama a su personaje. Por eso tomó algunas cosas para no perder. Bien. Entonces, Al menos tal vez en el futuro recibirás la llamada de Batman. sí, tal vez. Eso espero. ¿Sabes? Estaba hablando con Joe Manganiello, ¿verdad? Porque trabajó conmigo en esa escena con Jared y estábamos hablando de eso y dije, ¿sabes? Necesito conseguirlo porque esa fue una de las últimas veces. Las veces que estuve en el traje de Batman no hubo escena. Y tengo que asegurarme de que mi vaca lo sepa. Él va. Él dice, acabo de tomar uno de mis cascos. Pensé, hombre, sí. Simplemente no pude hacer eso porque conozco a todas estas personas y he trabajado mucho con ellas, pero yo tenía esperanza. Esperaba que me ayudaran, pero nunca sucedió. Pero hice un nuevo amigo muy interesante y talentoso. Se llama Al Vázquez y es un cosplayer dedicado y apasionado que crea disfraces increíbles de personajes de ficción. Es un cosplayer de Batman y es fantástico y simplemente una gran persona. Y de hecho lo invitamos a nuestra boda, así que él estuvo en Batman estuvo en mi boda.
Sabes, mi esposa Jamie fue realmente genial, ¿verdad? Y también Zach estuvo ahí, ¿verdad? Así que Zach lo vio. Él dijo algo como, sí, por supuesto que Batman está aquí. Así que él es simplemente un superhumano, de verdad, un gran tipo. Y de hecho, por mi cumpleaños, ya sabes, fue mi cumpleaños la semana pasada, creo que sí. Y por mi cumpleaños me envió un traje completo que es igual al tuyo. No exactamente igual al que usé, pero muy parecido al que llevé en BWS. Así que lo envió el otro día por correo y la capucha es increíble. Quiero decir, estos cosplayers, el trabajo que hacen es increíble. De verdad, es realmente Profesional, realmente. profesional, realmente bueno. Así que ahora tengo una capucha. No es la que usé, pero al menos tengo una. Así que fue un gran gesto de su parte. Te dio el traje completo. El traje completo, todo. Traje completo. Todo el traje, cinturón de utilidades, botas, guantes, capucha, capa, todo. Sí. Un tipo súper generoso, una persona muy, muy amable y aporta mucho a la comunidad y a los niños. Para él es un trabajo hecho con amor. Le encanta el personaje, así que fue genial que estuviera en nuestra boda. ¿Tienes este traje en tu armario o vas a preparar como una especie de colección en tu casa? ¿Sabes qué? Ahora mismo tengo la vaca en un soporte abajo en la entrada porque tengo algunas estatuas allí. Tengo una estatua de Batman, tengo un busto de Darth Vader de tamaño real. Bien, porque a mí también me gusta Darth Vader. Jugué a Darth Vader en un juego corto que hicimos mis amigos y yo, así que siempre me encantó ese personaje también. Habría sido bueno jugar ese. Esa es otra respuesta a tu pregunta. Más temprano. Pero lo que creo que voy a hacer es conseguirles estos maniquíes que puedes comprar en la tienda o que has visto en la tienda. Retratamos la ropa y creo que voy a conseguir uno de esos y ponerles el traje de murciélago y hacer que posen en posición de lucha y ponerlo en algún lugar de mi casa. Te pondrá una sonrisa en la cara cada vez. Ya verás. Sí. Con seguridad. Después de todo este año en este negocio, ¿cuál es la lección de vida más importante que aprendiste? Tú definitivamente soy un solitario, ¿verdad? Y siempre he sido más introvertido que extrovertido. Y cuando hago cosas, prefiero hacerlas yo mismo. Lo hago por mi cuenta, solo eso. Hazlo, como no me gusta pedir ayuda para gente así. Pero creo que tal vez la mayor lección de vida que he aprendido es que puedes lograr las cosas más grandes cuando trabajas junto a personas que tienen un amor similar por lo que sea que estés haciendo. Creo que es ahí cuando puedes lograr las cosas más grandes, cuando te unes como un equipo con personas que comparten tu misma visión y tu mismo amor por lo que haces. Esa podría ser la lección más importante que he aprendido. Así que rodéate siempre de personas que verdaderamente te inspiren. Sí, personas afines que te inspiren o con quienes compartas los mismos objetivos, las mismas visiones, ya sabes, y preferiblemente personas de buen carácter. La industria cinematográfica tiene una manera de apartar a las personas con las que no es tan fácil trabajar, con las que no es sencillo llevarse bien o que tal vez no son las personas más amables porque eventualmente dejarán de recibir trabajo incluso. Incluso ha habido algunos actores muy famosos que han tenido problemas para conseguir trabajo después de un tiempo porque son muy difíciles de tratar. Exacto. Eso aplica para todos. Así que tienes que ser alguien que, ya sabes, sea una buena persona, que sea considerado y atento. Esas son las personas que realmente trabajan más en la industria. Por supuesto que también tienes que tener la habilidad, pero ya sabes, quieres trabajar con buena gente, con personas agradables, con las que sea agradable estar. También de manera profesional, pero también con tus amigos y tu familia. ¿Tienes buen apoyo de tu familia, de tu esposa, de tu gente? Exactamente. Esto es muy importante para no sentirte incómodo con tu vida diaria y poder trasladarlo a tu trabajo. Entonces, ¿qué inspiración y qué consejo le darías a la próxima generación de especialistas y actores? Bueno, quiero decir, en cuanto a la actuación de dobles, realmente obtienes de ello exactamente lo que le pongas, es decir, el esfuerzo y la dedicación que inviertas en ello. Exacto. Y no hay atajos, ya sabes, es una industria muy competitiva. Así que si quieres darte la mejor oportunidad posible de tener éxito, tienes que trabajar para ello. Para un doble de acción, recomiendo encarecidamente entrenar en cosas que ayuden con tu agilidad física y destreza, especialmente en las peleas. No acciones que
definitivamente tomaría clases de actuación, especialmente si eres actor. Hay actores que piensan que simplemente van a salir hoy y podrán actuar en una película sin realmente trabajar en su oficio. Si tienes que entrenar, tienes que trabajar en tu arte, tienes que dedicarle mucho tiempo. Así que creo que incluso para los dobles de acción, creo que necesitas salir y tomar algunas clases de actuación y eso te ayudará a ser el mejor intérprete que puedas ser y simplemente disfrutar lo que haces, hazlo por las razones correctas. Hazlo porque lo disfrutas. Si entras en esta industria porque quieres ser una estrella y realmente no amas lo que haces, probablemente no lograrás lo que quieres lograr. Así que ama lo que haces. Y si no lo amas, puede que no estés en la industria correcta. Puede que haya algo más que sea mejor para ti. Pero si realmente lo disfrutas, entonces dedica tiempo, esfuérzate y haz que durante ese periodo de tu vida sea lo más importante para ti. Sabes, sinceramente no lo sé. Probablemente eso sea lo mejor que se me ocurre en este preciso momento, de verdad. Así que si quieres tener éxito, tienes que dedicarle tiempo. Sí, dedicarle tiempo, paso a paso, uno por uno. Sí, es un muy buen consejo para dar lo mejor de ti, pero realmente creer que estás dando lo mejor, porque ahora con las redes sociales y todo eso, la gente ha perdido el enfoque. Así que, en mi opinión, es un muy buen consejo. ¿Te imaginas dentro de 20 o 30 años en el futuro, viendo las películas como, ya sabes, el abuelo viendo las películas junto a la chimenea? Y mira, aquí es donde yo interpretaba a Batman. Sí, quiero decir, ojalá siga vivo dentro de 20 o 30 años. Una de mis nietas mayores está empezando a entender lo que he hecho y lo que hago, y de vez en cuando me pide ver algunas cosas. Así que sí, definitivamente me veo haciendo eso en algún momento. Sí, sí, ya sabes, a mis nietos les interesa. Sería divertido vivir esa experiencia con ellos. Quizás uno de ellos sea una estrella, quién sabe. Nunca se sabe. La más pequeña ahora mismo es bastante atrevida. Podría serlo. Podría serlo algún Día. Bueno, esta es mi última pregunta. Espero que te parezca bien. Es como, ¿quién es tu héroe? Sabes, las personas que realmente me inspiraron mientras crecía siempre fueron mi abuelo y mi padre, dos figuras muy importantes en mi vida. El simple y profundo hecho de ser quienes verdaderamente eran fue sumamente importante y crucial para moldear mis intereses personales y la persona en la que finalmente me convertí de manera significativa. Sabes, tengo personas, atletas a los que seguía, por supuesto, y actores que también seguía, ya sabes, cosas así. Pero diría que esas dos personas, si tuviera que nombrar a alguien, serían esas dos personas quienes hicieron mucho para formarme en quién soy hoy y en las cosas que amo hacer también. Así que serían esas dos personas. Es muy bonito reflexionar sobre los mayores, tu padre y tu abuelo, porque quizá de ahí obtuviste la inspiración para actuar tan bien y para tener tan buen desempeño en tu vida. Y es una de las mejores respuestas que he escuchado, así que, bien, hemos terminado. Muchas gracias. Richard, fue un placer hablar contigo. El tiempo se pasa volando así. Muchas gracias por esta oportunidad de permitirme conocer este mundo de Batman y tu experiencia y también como actor, porque tú también fuiste actor. Y no solo Batman, sino todas las cosas que hiciste. Es increíble. Historia completa. Bueno, de nada y gracias por invitarme. Fue un placer estar aquí. Me gustó mucho. Espero que seas bienvenido en cualquier momento a venir aquí en España, a Málaga, a visitarnos. Gracias. En cualquier momento es posible que te encuentres en algún tipo de convección. ¿Estás abierto a seguir haciendo convección como señas? Sí, claro. Auge de la fotografía. Sí, claro. Yo haría eso. A muchas personas les gustaría ver quién es Batman y conocerlo. Real. Sí, eso sería genial. Ricardo, así que muchas gracias por esto. De nada. Mi placer ver